Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo les damos la bienvenida a esta transmisión y servicio presencial Noche de Salvación y de Milagros con el Espíritu Santo. Bendecimos a nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Usted que está en este lugar y usted que se conecta, sea bienvenido. Amén. Vamos así a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43. Una palabra de Dios en mi vida tiene un poder sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Que la palabra de Dios tiene poder, porque ella es viva, ella es eficaz. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 43. Dice la palabra en el nombre de Jesús: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es decir, que Jesús sana al hijo de un noble, dice aquí la palabra. Y dice en el versículo 50 y versículo 54, ¿esta qué? Primera, segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es decir, que esta fue la segunda señal que hizo Jesús de Judea a Galilea. ¿Cuál entonces fue esa primera señal? Cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Entonces miramos cuando leemos el capítulo 4, si usted mira desde los primeros versículos, Jesús está y se ve un episodio donde Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Y samaritanos y judíos no se gustaban, se odiaban entre ellos. Pero Jesús, que vino a romper paradigmas, que no es religioso, sino que Él trajo y tiene un evangelio que es para todos, también alcanzó a los samaritanos, porque tenemos un Dios que no hace acepción de personas, ¿verdad? Nosotros muchas veces podemos hacer acepción de personas, y usted me dirá: yo no, pero hay momentos en que quizás sin querer usted y yo lo podemos hacer. Pero vemos que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y es allí donde Jesús empieza un diálogo con ella, donde llega a tal punto que aquella mujer va a los de la ciudad de Samaria y les dice que se había encontrado con uno que ella le parece que es el profeta, que es el Mesías prometido, y así empieza otras personas a ir donde Jesús, un pueblo rechazado, un pueblo que de pronto a los ojos de los judíos no era digno de que el Mesías, ¿verdad?, fuera donde ellos. Jesús entonces tiene un encuentro con ellos, y no solamente un encuentro, sino que Jesús se queda donde ellos 2 días más, dice la escritura, porque ellos se lo pidieron. Entonces la escritura nos dice en esos primeros versículos que Jesús estuvo un tiempo con ellos compartiendo la palabra. No vemos que la escritura nos muestre que Jesús hizo un milagro, sino que ellos creyeron y escucharon la palabra. No nos dice si
hizo o no hizo milagro. Lo que nos interesa es saber que aquel grupo de personas creyeron a Jesús. Aquellas personas que muchos tal vez no pensaban que eran dignos de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, compartiera con ellos. Jesús pasó tiempo con ellos y hubo un resultado. Porque muchas veces lo que el ser humano menosprecia, o las personas que muchas veces uno cree que son las que no van a llegar a los pies de Cristo, esas son las que primero llegan. Amén. Entonces vemos cómo aquel grupo, cómo aquellas personas recibieron el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, y es como un contraste, porque cuando nosotros vemos a los judíos, cuando vemos el pueblo del Señor, ¿verdad? Vemos cómo en muchas oportunidades Jesús es rechazado, Jesús es perseguido, Jesús no es valorado como debiera serlo, y por eso quizás Juan nos resalta esto, ¿verdad? Que esos 2 días después que Jesús salió de allí y va de Judea a Galilea, la escritura dice que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿verdad? Muchas veces por fuera valoran más que los de la misma casa, pero eso no es aquí. Amén, aquí valoramos lo que Dios coloca en cada uno. Valoramos lo que Dios ha colocado en nuestros pastores. Valoramos lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Entonces aquí Jesús está diciendo que entonces el profeta no tiene honra en su propia tierra, y es precisamente en la propia tierra de Jesús donde no le creían y muchas veces lo rechazaban. Quizás por ser conocido había personas que no creían a su mensaje, o que decían cómo Jesús va a ser el Mesías. Pero vemos cómo aquellas personas le creyeron a Jesús aun cuando muchos le rechazaban. Entonces cuando Jesús vino a Galilea, los galileos, ¿qué dice? Le recibieron, es decir, que lo hicieron con alegría del pueblo de Dios. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Porque habían visto ¿qué? Todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces ellos recibieron con gozo, con alegría a Jesús, porque habían visto ¿qué? Señales, ¿verdad? Porque habían visto todo lo que Jesús había hecho, y por esto reciben a Jesús con gozo y con alegría, porque se puede decir que a las personas nos gustan los milagros. ¿A cuántos nos gustan los milagros? ¿Cuánto nos gusta recibir una respuesta del Señor? Pero qué bueno cuando nosotros por encima del milagro podemos valorar al que da los milagros. Amén. Podemos valorar la palabra del Señor. Podemos estimar y no solamente ver de que nosotros buscamos al Señor por una respuesta, por un milagro que necesitamos de parte de Él. Entonces quizás estas personas lo recibían porque sabían que Jesús podía hacer algo por ellos, pero Jesús va más allá de un milagro. Jesús no solamente sana, y Él lo hace, pero tenemos a un Jesús que también salva, que hace nueva todas las cosas de nuestra vida y que nos da una palabra por la cual usted y yo podemos vivir. Entonces, en medio de aquel lugar, dice la Escritura que Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, que esa había sido la primera señal que Jesús había hecho, y es precisamente allí en ese lugar. Y qué bueno que nosotros en este lugar hayamos recibido, ¿cuántos hemos recibido milagro, respuesta en este lugar? Y creemos que Dios lo continuará haciendo en nuestra vida, que Él seguirá trayendo respuesta, obrando milagros a nuestro favor. Entonces dice la Escritura que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba como enfermo, porque es que nosotros, sin importar la condición social o económica en la cual nos encontremos, sin importar nuestra raza, verdad, nacionalidad, muchas veces nos vamos a enfrentar a circunstancias adversas en nuestra vida. Muchas veces pueda que la enfermedad toque al ser humano, que la adversidad toque a nuestra puerta, la tormenta, y aquel hombre que la Escritura nos dice que era un hombre, un noble, un oficial del rey.
es decir, tenía un cargo, ¿verdad? Y este hombre estaba viviendo en su familia un problema, una dificultad. En esta noche, quizás usted que está conectado, usted que está en este lugar, tenemos diferentes circunstancias en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. Y aquel hombre tenía una dificultad en su hogar y precisamente con su hijo estaba enfermo, pero no era cualquier enfermedad. Hay cosas que quizás nosotros vivimos que no son tan graves y a veces como que las sobrellevamos, pero hay circunstancias que se salen de nuestras manos. Hay circunstancias en las cuales nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que clamar, tenemos que buscar una respuesta porque hay cosas que solamente el poder de Dios puede hacer. Amén. Y este hombre, aunque era un hombre de influencia, aunque era un hombre que tenía a su disposición muchas maneras en la cual quizás él podía solucionar la enfermedad de aquel hijo, esto se salió de control, eso se salió de sus capacidades. Porque aunque el ser humano tenga cierto estatus, aunque el ser humano tenga ciertos privilegios en esta tierra, todo tiene un límite. Pero donde terminan las capacidades humanas, tenemos a un Dios que es sobrenatural, a un Dios que nada lo detiene, a un Dios que es todopoderoso. Amén. Entonces no es la primera vez que un hombre así se acerca a Jesús. Recordemos el centurión también, que era un hombre de autoridad. En una oportunidad también vino donde Jesús, ¿verdad? Porque tenía a su siervo enfermo, postrado en cama, a punto de morir, pero que vemos que son personas que no tuvieron en cuenta su condición para decir yo puedo solucionarlo todo, sino que en su debido momento ellos reconocieron que necesitaban la ayuda de Dios. Y qué importante es cuando nosotros reconocemos que necesitamos del Señor. Qué importante cuando reconocemos el poder y la autoridad que hay en Jesús. Cuando nosotros podemos reconocer, ¿verdad? Y también eso nos lleva a ir a la presencia del Señor. Cuando usted y yo podemos movernos por fe, porque muchas personas ante el problema lo que hacen es paralizarse, ¿verdad? No hacen nada, no procuran o no buscan una manera de salir de aquella dificultad. Pero qué bueno que cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas en nuestra vida, miremos al Señor, aquel que tiene todos los recursos para ayudarnos, aquel que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y a través de la Escritura nosotros podemos ver la autoridad que hay en el Señor. Y es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de autoridad, un Dios de poder, un Dios que nos responde cuando clamamos, a un Dios que si lo buscamos, Él nos va a ayudar, nos va a salir al encuentro. Pero aunque aquel hombre noble tenía, aquel oficial del rey, tenía un hijo enfermo, hubo una disposición en su corazón y fue ir donde estaba Jesús. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para el Señor, cuando venimos a este lugar no por venir o por costumbre, cuando lo hacemos creyendo de que Dios va a hacer algo en nuestra vida, debemos tener la seguridad de que Dios nos va a responder, de que Dios algo va a hacer por nosotros. Por eso cuando lleguemos a este lugar, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, siempre debemos ir con la mejor actitud y con la fe puesta en que Dios algo puede hacer, en que Dios una respuesta puede traer a cada uno de nosotros. Entonces este hombre oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Mire que aquel hombre había escuchado que Jesús había llegado. Quizás otros también estaban allí recibiendo a Jesús porque querían un milagro en su vida. Y aquel hombre también, cuando escuchó, dijo: es mi oportunidad de que mi hijo reciba un milagro. Aquel hombre, cuando oyó que Jesús había llegado, él no dudó en venir donde estaba Jesús. Él no dudó en ir y rogarle a Jesús que descendiera a sanar a su hijo. Vemos a un hombre, a un padre de familia que lo da todo por su hijo. Un hombre que no se limitó a lo material, porque muchas veces los padres quieren darle lo mejor a los hijos. ¿Cuántos quieren lo mejor para los hijos? Amén. Pero así como es el anhelo de los padres darle lo mejor a los hijos, también debe ser el anhelo de que ellos tengan un encuentro personal con el Señor, poderlos llevar a Jesús, poderlos llevar a ese conocimiento, poder los padres también, los familiares, ir delante de la presencia del Señor y rogar, humillarnos. Hay momentos en los cuales nosotros también debemos humillarnos delante de la presencia del Señor. En todo momento es bueno nosotros humillarnos delante del Señor, pero también esos momentos difíciles es allí cuando Dios espera un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no lo va a despreciar. Aquel hombre fue donde Jesús a rogarle, a pedirle, a suplicarle, a implorarle que sanara ¿a quién? A su hijo. Él podía tener otras cosas, pero él tenía algo claro, una petición clara, y es que él anhelaba que Jesús sanara a su hijo. Hoy usted también puede tener una petición clara delante del Señor por la cual ha venido y decirle: Señor, yo te ruego, yo te suplico que tú me ayudes en esto. Aquel hombre tenía una necesidad en su familia por una sanidad. Quizás para usted es otra área de su vida, pero lo importante aquí es cómo nosotros vamos al Señor, con qué actitud, si tenemos la fe para creer por un milagro que el Señor pueda hacer en nuestra vida. El milagro que él necesitaba era urgente. ¿Y cuánto necesitamos un milagro urgente? A veces decimos: Señor, yo necesito que tú me des una respuesta pronto, y el Señor va a llegar justo a tiempo. Amén. El Señor estaba en ese lugar donde aquel hombre podía llegar, y Jesús traería una respuesta justo a tiempo. Lo que usted y yo a veces necesitamos es acercarnos al Señor, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Aquel hombre se dispuso a ir donde estaba Jesús para clamar al Señor, para recibir un milagro. Basta con que usted y yo nos levantemos a clamar, a pedirle al Señor. Y aquel hombre: yo necesito que sanes a mi hijo, yo necesito que tú desciendas. Y mire que no solamente estaba enfermo, sino que estaba ¿qué? A punto de morir. Ya las esperanzas eran pocas. Y es decir, que Jesús llegó en el momento donde aquel joven, donde aquel hijo, no sabemos la edad que tenía, estaba a punto de morir. Jesús no llegó ni cuando estaba más o menos, ni llegó cuando ya había muerto, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que es perfecto en los tiempos y en cómo Él actúa. Estaba a punto de morir, la situación era difícil. Hay circunstancias en nuestra vida que le decimos: Señor, ya no hay manera en la cual yo pueda salir de esta circunstancia. Mi hijo ya, yo pienso que no va a cambiar, está a punto de morir, no físicamente, sino espiritualmente. Y aquel joven, aquel hijo estaba a punto de morir, o aquel niño, ¿verdad? A punto de morir, a punto de desaparecer la esperanza de que aquel hijo sanara. Y quizás a este momento ya muchos pierden la esperanza. Cuando ya los médicos han dicho: ya no hay solución, ya no hay manera en que te levantes de la condición en la cual estás. Cuando llegan esos mensajes o esas noticias que no queremos escuchar, que ya es el final, de que la manera que nos toca es aceptar, es resignarnos, es prepararnos para aquella circunstancia, para enfrentarla. Y aquí estaba un padre que lo dio todo
hasta el final, que no se rindió, y hay personas que se rinden antes de tiempo, amén, pero yo creo que aquí están los que avanzamos hasta el final, los que no retrocedemos, aquellos que quizás estaban a punto de ver su milagro, pero retrocedieron. Quizás hay muchos, pero también están aquellos que están a punto de ver un milagro en su vida y ellos perseveran. Aquí vemos un hombre que perseveró. Aquí vemos a un hombre que no se conformó. Aquí no vemos a un hombre que dijo, yo me quedo con mi hijo estas últimas horas de vida que le quedan. Aquí vemos a un hombre, a un padre de familia que hizo todo hasta el final. Porque aun cuando muchos puedan decir que es el final, puede ser el principio de algo extraordinario que Dios puede hacer en nuestra vida. Y aquel no sería el final para aquel hijo, sino que sería el principio para una obra extraordinaria que Jesús haría no solamente en el hijo, sino en toda la familia. Y es lo que el Señor hace. Llegan momentos en los cuales la ciencia ha dicho, ya no hay solución, en los cuales las circunstancias nos han hecho creer que no hay manera de cambiar, pero es allí donde el Señor cambia todas las cosas, cambia las circunstancias para Él mostrar su gloria, para Él mostrar su poder y para Él dar a conocer que tiene el poder sobrenatural sobre todas las cosas. ¿A cuántos quizás no nos dieron una noticia que ya era el final? ¿Y cuántas veces Dios no cambió esa circunstancia? Dios cambió esa situación en nuestra vida. Jesús, al ver a aquel hombre que le rogaba, que le pedía por un milagro, ¿qué le dijo? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y no solamente lo estaba diciendo a aquel hombre, sino que lo estaba diciendo a todas las personas que estaban allí, porque los mismos de Galilea eran los que los rechazaban, pero que también los recibieron porque sabían que Jesús había hecho en Jerusalén muchas cosas. Amén. Entonces, si no viereis señales, muchos no creen. ¿Y será que eso se ve hoy? También, ¿verdad? Las personas si no ven, no creen. Pero a veces hay que creer para ver. Amén. Y aquel hombre creyó en Jesús, en lo que Jesús podía hacer. Así que el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. La condición, la petición de aquel hombre era urgente, y Jesús diciendo como que otras cosas, pero aquel hombre está diciendo, Señor, rápido, yo necesito que tú respondas, yo necesito que tú desciendas conmigo antes de que muera. Pero sabemos que tenemos un Dios que aún si aquel hijo moría, ¿verdad? Y Jesús quería, lo podía levantar de la misma muerte, como lo hizo con la hija de Jairo. Amén. Aquellos sirvientes llevaron una noticia, ya no molestes más al maestro porque tu hija murió. Es decir, que ya no descienda, que ya no vaya. Pero Jesús le dio una palabra y fue la siguiente. Le dijo que solamente tenía que creer. Cree solamente. Amén. ¿Creer para qué? Para ver un milagro. Pero aquí vamos a ver dos cosas diferentes a las de Jairo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús no descendió con aquel hombre, pero Jesús le dio una palabra. Amén. Y eso es lo que hoy nosotros nos podemos llevar en nuestro corazón. Una palabra que viene de parte del Señor. Una palabra en la cual usted y yo podamos creer. Una palabra que viene de parte de Dios. Que en esta noche podamos creer a la palabra que estamos compartiendo. A la palabra que estamos leyendo. A la palabra que estamos escuchando. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Aun cuando aquel hombre estaba diciendo, está a punto de morir, Jesús está dando una palabra de vida. Porque donde hay muerte, Jesús trae vida. Donde hay una circunstancia difícil, Jesús puede traer cambio y restauración a nuestra vida. Así que aun cuando puede haber un escenario de muerte, de dificultad, el Señor Todopoderoso, el Cristo, ¿verdad? En el cual usted y yo hemos creído, puede traer
traer vida y vida en abundancia. Puede restaurar y puede cambiar. Y Jesús estaba dando una palabra. Y aquí lo importante también es ver que así como Jesús dio la palabra, la Escritura dice que el hombre creyó que la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y nosotros muchas veces creemos solamente a la circunstancia, a lo que estamos viendo, pero qué importante cuando creemos a la palabra del Señor, a ese momento cuando el Señor nos habla nuestra vida, nos habla a través de la palabra que es viva y es eficaz, creer la palabra. Y aquel hombre no cuestionó a Jesús, sino que él se fue. Él creyó que su hijo estaría bien. Y en esta noche usted y yo, por esta palabra, podemos creer que hay una respuesta de Dios para nuestra vida. Podemos creer que Dios puede obrar un milagro, de que todo va a estar bien, de que el Señor va a traer vida donde quizás usted y yo estamos viendo un final, donde quizás el pronóstico es muerte. Allí el Dios Todopoderoso puede traer vida. Pero ¿será que somos como aquel hombre que creyó a la palabra de Jesús y él se fue tranquilo? Pero a veces pasa que el Señor nos da una palabra y ¿qué ocurre? Decimos que creemos la palabra, pero nos vamos dudando. Pero yo creo que somos de los que creemos y descansamos en la palabra del Señor. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron ¿a qué? A recibirle. Mire que estos son diferentes a los de Jairo. Y le dieron nuevas. Estas fueron unas noticias diferentes. Aquellos fueron: Señor, ya está muerto, no lo molestes, déjalo tranquilo. Pero aquí vemos a unos siervos que salen a recibirle con alegría y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Amén. Donde aquellos hombres siervos habían visto enfermedad y un panorama de muerte, lo que ellos vieron es cómo de la noche a la mañana aquel escenario cambió de muerte a vida. Así que ellos están diciendo: tu hijo vive. Y esas son buenas noticias. Y qué bueno cuando somos portadores de buenas noticias, cuando no somos de las personas que nos gusta llevar solo mensajes de desaliento, sino que llevamos una palabra de vida, una palabra de cambio, una palabra de esperanza. Amén. Qué bueno alegrarnos cuando el Señor hace un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ¿cuándo? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. La distancia no era tan corta, ¿verdad? De donde estaba este hombre a donde estaba Jesús. Y quizás la distancia para usted llegar aquí no es tan corta, pero tampoco tan larga como aquel oficial del rey. Pero aquel hombre esperó, no había celular para él preguntar: mire, ya sanó, apenas Jesús le dijo, ¿verdad? Sino que él esperó. Al día siguiente fue que él recibió la noticia y fue la hora donde Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y yo creo que cuando recibimos una palabra, desde que aceptamos, recibimos esa palabra de parte del Señor, ya el Señor está empezando a actuar, ya el Señor se está empezando a mover a nuestro favor, ya el Señor está empezando a traer respuesta. Y podemos creer que desde que llegamos a este lugar, desde las 7 de la noche o antes, ya el Señor nos había visto y estaba obrando en nuestra vida. Podemos creer una palabra que viene de parte del Señor, porque ella no miente. A esa misma hora la dejó la fiebre. Él estaba atento, él no estaba pensando en otra cosa. Hasta la hora estuvo atento, y usted y yo nada nos puede distraer. Debemos estar atentos a la palabra del Señor. A él no se le olvidó lo que Jesús le dijo, pero tampoco se le olvidó la hora. Él sabía que a esa hora algo ocurriría, porque cuando hay una palabra que viene de parte del Señor, Dios la cumple. Amén. Y Dios cumpliría la palabra que le dio aquel hombre, ¿verdad?, que necesitaba un milagro. Y Dios cumplirá la palabra que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Él no miente. Amén. Tenemos un Dios que respalda su palabra. Ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Pero mira aquí cómo todo cambió. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo
vive. Y creyó él con toda su casa. Ya no era solamente por un milagro. Aquel hombre ya no solamente buscaba a Jesús por recibir una respuesta para su hijo, sino que después de esto se desprendió algo mucho mayor. Y es que todos en la casa creyeron, y esto es lo más importante. Cuando el Señor trae una respuesta a nuestra vida, obra un milagro en nosotros, es poderle creer al Señor, es poderle seguir a Él. Porque ciertamente Él puede obrar un milagro, pero lo más importante es que usted y yo le entreguemos nuestro corazón al Señor. Aquella casa creyó, aquel hombre creyó, porque dice, y creyó él con toda su casa. ¿Quién creyó primero? El oficial del rey, aquel que fue a clamar por un milagro. ¿Quién ha creído primero en su casa? Quizás usted, pero después de usted hay una promesa, ¿verdad? Que si creemos en el Señor Jesús, toda nuestra casa también será salva. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se necesita uno que se levante a creer por un milagro, pero también se necesita uno que le crea al Señor para salvación de él y su casa. Aquel hombre fue canal de bendición para su hijo, pero también fue canal de bendición para su casa. Y Dios nos ha puesto para que nuestra casa también le crea a Él por las obras que Él hace en nuestra vida, por la respuesta que Él va a traer al clamor que hemos hecho delante del Señor. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, una señal que dio fruto. No solamente recibió el milagro y ya, sino que fue un hombre que recibió un milagro, una familia que recibió un milagro y fue cambiada por este poder del Señor. Amén. Así podemos creer que Dios solamente no nos dará un milagro, sino que permitirá que nuestra casa también le crea y le sirva al Señor. Amén. Así que vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo creo por un milagro. ¿Cuántos creemos en la palabra del Señor? En lo que Dios puede hacer. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Usted que está allí en la transmisión, yo le invito a orar y le pueda decir al Señor, Padre, yo creo por un milagro, por lo que tú puedes hacer en mi vida. Y vamos a orar por las personas que están conectadas. Padre, en esta hora te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Tu palabra es viva, es eficaz. Señor, mira los que están conectados, aquellos que están enfermos, Señor, que tienen un diagnóstico que no es el mejor, en los cuales, Señor, muchas veces han dicho que es el final. Padre, en otras áreas de su vida, en su hogar, en su empresa, su economía, sus empleos, Señor, donde el panorama no es el mejor, pero hemos creído a tu palabra. Jesús, tú diste una palabra, tú le dijiste a aquel hombre, ve, tu hijo vive, y aquel hombre creyó la palabra. Hoy, Señor, oramos por los que están conectados, Padre, para que traigas una respuesta y por esta palabra ellos puedan recibir un milagro, ellos puedan recibir una respuesta, Señor, en el nombre de Jesús, y puedan testificar que hay un Dios que cambia, que transforma, que levanta, que hace milagros, pero que esto también permita, Señor, que se acerquen más a ti. Padre, y bendigo la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, oramos en esta noche.